Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en un nuevo capítulo de Bitácoras Maleñas, siguiendo en estas últimas semanas lo que ha sido el proceso judicial en el caso Sodalicio, donde la justicia ordinaria, civil, terrenal, no ha hecho un carajo, ¿no? Para decir las cosas, pues, en cristiano. Y para esto quería remitirme al año 2017. Ese año 2017 empezó con malas noticias para los 5 ex denunciantes. eh, José Enrique Escardó, Óscar Osterling, los hermanos Martín y Vicente López de Romaña y Pechito. El 16 de enero de ese año 2017, el Ministerio Público anunció el archivamiento de la investigación fiscal a través de una nota de prensa. Entre los argumentos decía textual: en el caso de la denuncia por presunto delito de abusos sexuales al interior del sodalicio de Vida Cristiana, destacan que durante las investigaciones no hubo ningún afectado que se acercara a denunciar que haya sido víctima de dichos abusos. Así empezaba, con una mentira del tamaño de la catedral. Porque esas 3 primeras líneas eran absolutamente mentirosas. Sí se presentó por lo menos un caso de una víctima sexual de Luis Fernando Figay. Sigo con el texto. Además, por el tiempo transcurrido desde la creación de dicho movimiento, más de 40 años en ese segundo, los delitos ya habían prescrito de haberse cometido. La fiscalía, con todas las denuncias ya ventiladas desde el 2015, antes aún, 2011, en lo que concierne a la denuncia por delitos de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita, que son la materia de los señalamientos que hicimos los 5 exodálites, se pudo corroborar que, como parte de los estatutos del sodalicio, para ingresar a dicha institución se requería tener mayoría de edad, por lo que no existían menores de edad al interior de la misma, lo que pudo ser advertido en el caso de los denunciantes Pedro Salinas, Óscar Osterling, Martín López de Romaña y Vicente López de Romaña, quienes eran mayores de edad cuando ingresaron a esa organización. Creo que dije al inicio de este monólogo que éramos 5 los denunciantes. 5, no 4, que son los que menciona la fiscal. ¿A quién omite? A José Enrique Escardó, quien hizo promesa de sodalite cuando era menor de edad. ¿Es o no una pendejada esta nota de prensa? Bueno, continúo. Tampoco se pudo demostrar que el sodalicio fuera creado para fines ilícitos bajo fachada de una organización religiosa. Además que, al ser mayores de edad, ingresaron formalmente a formar parte del sodalicio e incluso suscribieron voluntariamente diversas cartas, en las que solicitaban su ingreso a dicha organización religiosa. Hay un podcast anterior que se llama Mis cartas de sujeción, donde queda claro que esas cartas no se escribían voluntariamente, te las dictaban y se encargaban de que pusieras de puño y letra
nadie está ejerciendo coerción, lo hago con absoluta libertad, y patatín y patatán, ¿no? A ello, sigue diciendo la carta de la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, a ello hay que agregar que, de acuerdo a los estatutos de la institución, existía un periodo de prueba previo al ingreso formal al sodalicio, por lo que queda descartada la teoría del secuestro mental planteada por los denunciantes. No argumenta nada, ¿no? Simplemente es una opinión suelta. A ello se suma que ninguno de los presuntos agraviados presenta actualmente problemas psicológicos derivados de su permanencia en el sodalicio. Por el contrario, las pericias que hizo el Estado demuestran que todos ellos llevaron vidas personales y profesionales exitosas. Como si la resiliencia, que por suerte hemos tenido varios, fuese un indicador de que no pasó nada. Que como a algunos no fue bien en la vida, entonces no pasó nada, pues, ¿de qué te quejas? Asimismo, que su ingreso al sodalicio en los años 80 fue por propia voluntad, al no tener ninguno de ellos certificado alguno que los declare mentalmente incapaces. Además, de acuerdo con las pruebas del Instituto de Medicina Legal, las presuntas víctimas no presentan evidencias de maltrato físico ni psicológico durante el periodo vivido en el sodalicio, por lo que queda descartado el presunto delito de lesiones graves. Pequeño paréntesis. Ya he contado en más de una ocasión que a mí, cuando yo estaba en San Bartolo, el primer año, cuando abrieron esas casas que he dicho que eran como Guantánamos del alma, el propio Luis Fernando Figari le ordenó a un sodalite que prendiese una vela y que me quemara el brazo. Este brazo, donde ahora tengo un tatuaje de Hellboy. Y se me ampolló. Y tuve que estar con cabestrillo durante una semana. Porque, por suerte, ya la cosa no pasó a quemaduras de primer grado, no sé, pero hemos, a la semana y pico ya la ampolla, la hinchazón se fue y el cabestrillo ayudó. Pero me dejó invalidado el buen Figari un rato, ¿no? Entonces, claro, eso ocurrió hace 38 años. No hay marca, pues, y en el sitio ahora me he puesto un tatuaje, ¿no? Pero bueno. Y menciona al Instituto de Medicina Legal, claro, a la pericia que hizo el psicólogo de apellido Salas, Elmer Salas, que, de acuerdo a una publicación reciente del diario La República, habría favorecido 5 veces a un denunciado por violencia familiar. Esto salió ahorita. Elmer Salas, el mismo que nos hizo las pericias a los 5 denunciantes. La nota la firma María Elena Hidalgo, que es una de las mejores reporteras del diario La República. ¿Qué dice María Elena Hidalgo? Que la segunda Fiscalía Provincial Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha abierto investigación preliminar contra el perito psicológico del Instituto de Medicina Legal, Elmer Salas Asencios, por presuntamente haber elaborado informes a favor del empresario Antún Ukovic, denunciado por violencia familiar a cambio de ventajas o beneficios económicos. De acuerdo con la descripción de los hechos por parte de la Fiscalía, el perito Elmer Salas
elaboró hasta 5 pericias y todas resultaron beneficiosas para el empresario Antún Ukovich. Según las normas de la Unidad Clínico Forense del Instituto de Medicina Legal, que cuenta con 12 peritos psicológicos, las solicitudes de los fiscales son distribuidas aleatoriamente, en teoría, ¿no? Por lo que, dice María Elena Hidalgo, resulta sorprendente que en los 5 casos que involucran a Antún Ukovich y Natalia Manso, que es la denunciante, siempre fue seleccionado el perito Elmer Salas. Qué raro. Cosas del destino, qué sé yo, ¿no? Este fue el perito que nos evaluó, que ahora veo que tiene sus antecedentes. Y finalmente, dice la nota de prensa de la fiscal María del Pilar Peralta, la decisión de la representante del Ministerio Público, o sea, ella, es resultado de varios meses de investigaciones dirigidas por su despacho. ¿Qué investigaciones? No investigaste nada, oye. Que incluyeron el traslado de la magistrada a Roma. Ahí sí, digamos, se puso las pilas, se vio su mejor ropa. Y en octubre último, donde tomó las declaraciones de Figari en la sede de la Embajada Peruana en Italia, que fue lo que comentamos también hace muy poco. Esta resolución de la fiscal Peralta, con fecha 13 de enero del 2017, tenía 54 páginas. Y jamás consideró la investigación periodística que hicimos con Paolo Lugas, mitad monjes, mitad soldados. Y tampoco consideró ni valoró el informe de la Comisión de Ética, que también lo hemos comentado acá, evacuó un informe demoledor sobre la institución. Y eso que el fiscal Pablo Sánchez me dijo, no, de todas maneras se va a valorar la investigación periodística de ustedes, ¿no? Y para eso voy a poner una fiscal ad hoc que yo conozco, que es católica, pero va a dejar sus credos a un costado. Y no pasó ni lo uno ni lo otro. Pura fufuya, Pablo Sánchez. Bueno, la cuestión es que, sin razón aparente, de otra parte, excluyó de cuajo, excluyó del proceso al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Ansel. Lo sacó de la investigación fiscal. No ha lugar a aperturar, qué horrible es esa cosa que aperturar. Abrir, se dice, investigación preliminar contra José Antonio Eguren Anselmi, dictaminó, ¿no? Sin ninguna justificación. A mí me lo dijo en mi cara pelada que cómo se nos ocurría denunciar a un obispo de la Iglesia Católica. Y la estoy citando casi textual, de memoria, ¿no? Pero casi literal. Eso fue lo que me dijo la fiscal Peralta. Yo le respondí porque, bueno, fuera de que se viste de negro y púrpura, es tan ciudadano peruano como usted y como yo, ¿no? ¿Qué? ¿Tiene algún privilegio? ¿Un obispo? ¿O un arzobispo? ¿Un cardenal? Y una virgen de verdad. Y quizás a Fujimori. Bueno, y prácticamente, esto sí fue alucinante, recogió como veraces los argumentos de los denunciados. Una cosa impresionante. Dentro del sodalicio no existieron abusos físicos ni psicológicos, lo que había era rigores de formación, el cual no implica maltratos. Esta frase de la fiscal María del Pilar Peralta
Es una frase textual de el cura Jaime Bertel en una de las citaciones ante la Fiscalía. La Fiscalía recogió en estas 54 páginas todos los argumentos de los denunciados y ninguno de nuestra parte. También consignaba este tochito de 54 páginas las declaraciones de Fortunato Pablo Ursay, quien era obispo de Chota y visitador del Vaticano en el caso sodalicio, elegido por el español José Rodríguez Carballo, quien en ese momento era el secretario ejecutivo del dicasterio del cual dependía el sodalicio y que siempre jugó a favor del sodalicio. El que escribió la carta a Moroni, el superior general, para que Figari salga del país, que no hable con la prensa, que lo aíslen, que encubrió, que le dio luz verde al sodalicio para que se encarguen de tapar el asunto porque no querían escándalo ante la opinión pública ni ante los medios. Está escrito en la carta que les he enseñado acá. Pero ya. Bueno, esas declaraciones de Fortunato Pablo Ursay, cuya valoración sobre los abusos únicamente se centraba en Figari, a quien jamás interrogó, jamás, y su reporte, que siempre fue secreto, aparentemente no raspaba ni siquiera la superficie de la realidad de abuso de poder instaurada en la organización que crearon Figari y su núcleo fundacional. Figari habría sido imprudente, son declaraciones del obispo de Chota, habría sido imprudente sacando fotografías de sodálites en paños menores, así como realizando tocamientos hacia menores. Hechos que habrían ocurrido cuando los presuntos agraviados eran mayores de edad. Ya, ya, o sea, 18 años ya, oye, ya estás formateado, sectarizado, a ver, tú, fulanito, chácate la ropa, quédate en calzoncillos, quiero ver si están bien alineados tus chakras, a ver, te voy a tocar acá. Normalazo para el obispo de Chotezada. Normalazo. La verdad que en ese momento, el repaso de las declaraciones de los denunciados que se reflejaban en el texto de la fiscal Peralta hinchaba las venas, entre otras cosas, ¿no? Jaime Bertel, en las carpetas fiscales, señaló que nunca tomó conocimiento de los abusos físicos y psicológicos. A ver, que me escuche cualquier exodálite o sodálite en actividad y que me diga si esto es verdad o es mentira. ¿Mm? Lo que había, según Bertel, eran solamente rigores de formación. O sea, lo que luego asumió como verdad propia la fiscal, ¿no? Y que solamente se dieron hasta un año específico, 1997. Y claro, jamás le habría ordenado a Martín Schoig, el autor del blog Las Líneas Torcidas, desnudarse y obligarlo a fornicar con una silla. Totalmente calato. Erwin Schoig, el hermano de Martín, que sigue siendo sodalite y que estaba implicado en la denuncia, y fue la razón por la cual Martín no se convirtió en el sexto denunciante, describió la experiencia de las casas de formación, entre comillas, ¿no?, de San Bartolo en el mismo tiempo que viví yo, como una experiencia muy alegre y muy gratificante.
¿Dónde viviste tú en ese momento, Erwin? ¿Ah? En Narnia. Muy alegre y muy gratificante. Relativizó, por cierto, las críticas de su hermano Martín, describiéndolas como relatos muy descontextualizados, cuando fue súper específico, Martín. Y por supuesto, a mí me achacó ser un embustero, ser un mentiroso. Erwin negó las reuniones que tuvo conmigo en el desaparecido Donofrio de Miguel Dazo, y que se realizaron, recuerdo, por intermediación de el entonces sodalite Rafael Álvarez Calderón, que tengo entendido sigue vinculado a la organización. ¿Para qué? Para que le aconsejara sobre sus primeras crisis reputacionales, ¿no? Que fueron los artículos de José Enrique Escardó en primer término, y creo que luego apareció el oftalmólogo arequipeño Héctor Guillén denunciando ante los medios que su hijo había sido secuestrado por el sodalicio. Bueno, la cuestión es que Erwin me tildó de farsante, de embustero, de mentiroso. No sé cuántas veces dijo eso, porque yo había escrito en Mitad Monjes, Mitad Soldados que en el año 2001, después de las denuncias de Escardó, que fueron en el 2000, amenazó al periodista Diego Fernández Stoll, que fue el que hizo un reportaje muy contundente en ese momento, la primera denuncia periodística televisiva sobre el caso Sodalicio, en el programa de Cecilia Valenzuela, en Canal N. Entonces, cuando yo veo esto, ¿no? Donde soy, o sea, un momento de olvido, de Alzheimer relámpago, no sé cómo describir lo que esa omisión en la memoria de Erwin, de esas dos reuniones en momentos diferentes, en el Donofrio de Miguel Dazo, que yo recuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Jactándose además de haber amenazado por teléfono a Diego Fernández Stoll, porque hasta me lo soltó. De pronto se olvidó de eso y lo negó. Y no solamente lo negó, sino que me dijo a mí que yo estaba inventando eso, que era mentira. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Lo llamé a Diego Fernández Stoll y le conté. Oye, Erwin Schoich está diciendo esto ante la fiscalía. Que lo que tú me contaste y que yo además, Lima es un pañuelo, pues, ¿no? Resulta que el padre de Diego es muy amigo mío, Rafael Fernández Stoll, quien también en ese momento, en ese año, cuando Diego estaba haciendo el reportaje, me llamó preocupadísimo porque lo estaban amenazando a su hijo y estaban haciendo llamadas extrañas a su casa. Es más, Diego, cuando lo llamo para comentarle esto y ver si podía tener una versión suya de lo que había pasado, me mandó un texto. Y yo en ese momento, en La Mula tenía un blog. Y en ese blog publiqué el texto de Diego. Un texto largo, voy a glosar solamente algunos parrafitos, donde dice, en noviembre del año 2000, José Enrique Escardó, este reportaje que hizo Diego y este programa especial que hizo Cecilia Valenzuela, donde invitó a Escardó al set de televisión, al psicoanalista Jorge Bruce, hubo un reportaje donde salió el empresario Eduardo Alt, declaraciones también de el ex Sodalite Eduardo Cisneros, un programa especial sobre el sodalicio en la televisión. Era una cosa así épica. Después de las denuncias de Escardó, que fueron el año anterior, en noviembre del 2000,
José Enrique Escardó publicó la primera denuncia periodística sobre los abusos psicológicos del sodalicio de Vida Cristiana, dice Diego. La hermética organización religiosa fundada en el Perú eh, con poderosos vínculos en el Vaticano, el empresariado y el poder judicial. A partir de entonces, empezaron a circular en la redacción de la agencia donde trabajaba, agenciaperú.com, varios casos de familias cuyos hijos habían sido captados por el grupo, el cual usaba y sigue utilizando técnicas sofisticadas de captación y manipulación psicológica. Esto salió el 5 de marzo del 2017 en mi blog de la mula. Seguía diciendo Diego Fernández Stoll, la defensa del sodalicio nunca respondió a los argumentos de nuestro informe, sino que optó por un insistente hostigamiento público y privado hacia quienes elaboramos la denuncia periodística. También recibí llamadas anónimas antes y después de emitir el reportaje. Llamaban en la madrugada a mi hogar y luego colgaban sin identificarse, angustiando insistentemente a mi familia. Cosa que, como les conté hace un segundo o unos segundos, me consta en lo personal porque el papá de Diego me llamó a mí preocupadísimo por estas llamadas amenazantes a su casa y contra su hijo. Quien sí se identificó, dice Diego, al llamarme antes de la transmisión del reportaje fue Erwin Schoig, palabras de Diego Fernández Stoll. Su llamada fue quizás la que más me afectó. Sus llamadas fueron agresivas y cortantes, utilizando información personal. Hay dos aspectos que quiero dejar en claro con este breve testimonio. En primer lugar, que el sodalicio ya estaba cuestionado desde hace más de una década por sus técnicas de captación. En segundo lugar, quisiera recordar que el sodalicio en ningún momento asumió su responsabilidad y más bien se dedicó a hostigar e intimidar a quienes realizamos las denuncias. Nada de esto parece haber cambiado. Sigue, una carta larga. 5 de marzo del 2017. Erwin. Diego Fernández Stoll también miente. Su papá, Rafael Fernández Stoll, también se inventó las llamadas anónimas a su casa. Por su parte, Ocar Tokumura, el verdugo de este Guantánamo espiritual, también denunciado por nosotros, no faltaba más. Dijo que jamás habría abusado ni física ni psicológicamente a nadie. Son, no sé si ya son mitómanos así, de caso clínico, o son unos cínicos de mierda, ¿no? O ya están entrenados en la mentira, porque en eso también te entrenan en el sodalicio, a mentir. Eduardo Regal tampoco se había enterado de los abusos. Alucinen, se enteró por la prensa en el 2015. Ni los vio ni los padeció, dice. Figari, por su parte, no recordó las vejaciones contra Martín López de Romaña y retrucó diciendo que Martín era un hombre muy creativo y con bastante fantasía. O sea, Martín también se inventó todo por fantasioso, ¿no? Todo pasó en su cabeza. Tampoco se acordaba Figari de haberle pedido desnudarse a Óscar Osterling, y tampoco recordaba que tenía esclavos, que tenía personas dedicadas a él 24/7 para satisfacer sus
caprichos más antojadizos. Ojo, no, los esclavos, quienes padecieron la servidumbre moderna, que es un delito tipificado en el Código Penal, que la fiscal Peralta tampoco vio, ¿no? No fueron víctimas sexuales, fueron víctimas de servidumbre moderna. Pero sus casos, déjenme añadir, por lo menos de los dos que yo he conocido en su momento, son muy jodidos. A esas personas las dañaron psicológicamente, creo que de por vida. Son tan críticos como los casos de abusos sexuales. No se acordaba Figari que tenía gente a su disposición. Todo lo hacía él solito, él tendía su cama. Bueno, y se consideraron como pruebas, ya esto también es así, pero de Ripley, por Dios. Se consideraron como pruebas unas fotografías en las que aparecía Oscar Osterl en una salida sonriente, así sale en el texto de la fiscal, y en otra muy entusiasta. Y más adelante esgrimía la propia fiscal el hecho de haber existido integrantes que cayeran en acciones delictivas como fue el caso de Daniel Murguía Ward, no acreditan una asociación ilícita para delinquir. No. O sea que el número uno, que el número dos, que el número tres hayan sido depredadores sexuales, no significa que hayan estado coordinados entre ellos. Cada uno actuaban como si fuesen lobos solitarios. Y que sus secretarios o asistentes personales, no todos, algunos de ellos, o dirigidos espirituales, replicasen estas prácticas con menores de edad, pura coincidencia. Pura coincidencia, ¿no? Es lo que se debe inferir de lo que dice la fiscal. Lo de Murguía fue un caso aislado. Siempre decía lo mismo, el mismo argumento que la gente del Sodalicio, de Bertel cuando me explica el caso Levay. No, es un caso excepcional. Cuando pasa el caso Murguía, no, es un caso excepcional. Pasa lo de Germán Doy, no, es un caso excepcional. El caso de Levay es un caso excepcional. Nunca, esas cosas no pasan. Hasta que cayó Figari. ¿Qué más dictaminó esta fiscal? En el caso analizado, la institución Sodalicium Christiane Vitae no fue constituida con fines ilícitos. O sea, está escrito que ellos no se crearon para perpetrar crímenes de abusos de toda índole. Eso no está escrito en la Constitución ni en los estatutos del Sodalicium, por Dios. Si no está, entonces no ha pasado. Pues es una institución religiosa reconocida incluso por el Vaticano. ¿Cómo la pueden criticar, señalar o censurar, por Dios? Si está reconocida por el Vaticano, que persigue fines de apostolado, evangelización, obras sociales, entre otras. Una institución santa, carajo. Ninguna de las finalidades u objetivos que persigue dicha institución puede considerarse delictiva. Es clarísimo. En el papel está dicho. Es una organización de santos, de beatos, a la que hay que prenderle velitas en vez de denunciarlos penalmente. ¿Qué les pasa a estos 5 impresentables, caracho? Resentidos, traidores. No debiéndose estimar que la conducta desplegada en forma independiente, en alusión a Murguía, por cada uno o por otros integrantes, quizás Levalli, se entiendan como actos de criminalidad organizada. Palabra de la fiscal. Te alabamos, Señor.
Y hacia el final, como rematando la faena, escribió su cierre la fiscal Peralta, ¿no? Del glose de actuaciones y considerandos anteriores se puede inferir lo siguiente, dos puntos. Los denunciantes vivían en núcleos familiares, lo que descarta la figura de la captación. ¿Cómo así? Explícalo, pues no lo explica. Los denunciantes han afirmado haber participado en labores de apostolado, algo que yo también aquí lo he dicho, lo he contado. A mí me mandaron a Arequipa para el cargo de apostolado, para reclutar, organizar nuevas organizaciones de jóvenes en universidades y en colegios, para captar, porque eso era lo que se fomentaba, el apostolado multiplicador. O sea, echar la atarraya y pescar todo lo que se pueda, porque lo que querían era número para lograr la constitución de sociedad de vida apostólica. Bueno, ya de eso nos enteramos mucho después, ¿no? Pero ese era uno de los tantos propósitos, de los varios, no era el único. Eh, los denunciantes han afirmado haber participado en labores de apostolado. Si se aceptase la idea de la captación como acto de secuestro, significaría que todos ellos habrían realizado la conducta denunciada. Ya hemos contado hasta la tengo que era todo un proceso y ese proceso se cerraba con broche de oro cuando la aplanadora mental llamadas Casas de Formación de San Bartolo se encargaba de sectarizar por completo al adepto, cosa que la fiscal no entendió nunca. El ingreso al sodalicio se realizó cuando eran mayores de edad. Durante toda su vida adulta, los denunciantes han ejercido plenamente sus facultades al no haber sido declarados incapaces por el Instituto de Medicina Legal del psicólogo Elmer Salas, que ahora está con una denuncia que, ¿qué les puedo decir? En la investigación se han presentado fotografías llevando una vida libre y con expresiones de alegría. Yo no he visto, ¿no? Pero alguien me contó, también hay una foto tuya, Pedro, cuando estabas tocando bombo en el grupo Taquillacta, y salías riéndote. Ah, yo era feliz. No existía una barrera física que les impidiese irse, pero si nadie dijo que habían rejas, nadie dijo que para dormir nos ponían cadenas y nos amarraban ahí a la pata de la cama, ¿no? Nadie denunció eso. Denunciamos secuestro mental porque las rejas eran mentales, porque el Sodalicium era una secta. Respecto de las lesiones, hizo un aparte y dijo, únicamente se cuenta con sus afirmaciones, que no son medios de prueba. O sea, nuestra palabra valía un carajo, nada. Y podrían haber sido influenciados los denunciantes por tres factores actuantes. Primero, el prolongado transcurso de tiempo entre los supuestos hechos a la actualidad. O sea, hemos distorsionado las cosas que vivimos como supuestamente un proceso de formación con algunos rigores, como maltratos físicos y violaciones a los derechos humanos, ¿no? Me quemaron el brazo, eso son huevadas. De repente no fue con una vela, fue una linterna la que me pusieron acá. Dos, esta yo ya la aluciné cuando la leí en su momento. La publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados y la gran publicidad dada a los hechos allí narrados como ciertos. O sea, la investigación que hicimos con Pau influenció de pronto, de súbito, a un huevo de exodálites que dijeron, ah, a mí también me pasó lo mismo. Bueno, esa reacción se dio, pero porque les pasó lo mismo. No es porque se sintieron influenciados e inventaron historias.
sea, a partir de ahí aparecieron historias tan o más terribles algunas que las que se narran en Mitad Monjes, Mitad Soldados. 3. Tercer factor actuante. El ofrecimiento de resarcimiento económico ofrecido a los que se consideren víctimas de parte del Coalition Christian Elite. Con lo cual la fiscal otra vez no entendió nada, ¿no? Si estábamos demandando penalmente a Figari y compañía, era porque queríamos cárcel, justicia, que paguen por sus crímenes y sus delitos. Si hubiésemos querido plata, hubiésemos ido por la vía civil y no por la penal. No entendió ni mierda esta fiscal. De las pericias psicológicas, puso como ejemplo la mía, y concluyó que no era una persona manipulable, sino más bien, esta también me pareció de mamey, alguien con una alta tendencia a manipular a otras personas. Algo que no dejó de sorprenderme y desconcertarme, porque eso ni siquiera lo había dicho el psicólogo, ahora en problemas, Elmer Salas Asensio. De pronto la fiscal se convirtió en psicóloga y me catalogó como un manipulador peligroso o algo así, ¿no? Y soy como el flautista de Hamelin, solamente que en vez de flauta usaba un libro que era mitad monje, mitad soldados y yo, hoy síganme. Este país es un chiste, ¿eh? Por último, ya decía Peralta Ramírez, con respecto al informe de la Comisión de Ética, que actuó con independencia, que no quiso recibir estipendios por parte del sodalicio, que se los ofrecieron y ellos dignamente dijeron no vamos a recibir plata de ustedes, dijo que dicho informe es un documento privado sin respaldo probatorio alguno que justifica su opinión, basado en declaraciones solo de personas que expresaron haber pertenecido al sodalicio, mas no contrastado con la realidad. Por ello, carece de todo mérito probatorio. Como si ella, además, sí hubiese hecho esa chamba, que no hizo, que no hizo. No, mentirosa, conchuda, indolente, son descripciones en el caso de la fiscal María del Pilar Peralta. Bueno, una vez que conocimos esta cosa, primero a través de la nota de prensa y luego nos conseguimos ya las 54 páginas, las leímos, los cinco exodálites y denunciantes, respondimos o comentamos ante los medios, ¿no? Nuestras impresiones sobre esta basura. José Enrique Cardó, uno de los 5, el primer denunciante, cuyo nombre, quiero subrayarlo, fue omitido pendencieramente por la fiscal Peralta y porque ingresó José Enrique al sodalicium cuando era menor de edad, dijo, es una patada en el hocico de las víctimas. ¿Qué querían? ¿Qué lesiones querían que mostráramos después de 20 o 30 años? En la misma línea, Óscar Osterling dijo, ¿qué clase de acreditación buscaba la fiscal? ¿Una quemadura producida hace más de 30 años? Vicente López de Romaña explicó, el concepto de secuestro psicológico es un tema que la fiscal y los peritos de medicina legal no manejan. Para ellos, un secuestro es que te encierren en un cuarto y que te amarren. Y si no hay moretones y marcas, el secuestro no existió. José Ugaz, nuestro abogado pro bono, respondió a los medios de comunicación aseverando que íbamos a apelar.
De todas maneras, dijo José Ugaz, se va a interponer un recurso de queja. Primero, porque la fiscal no ha cumplido con el plazo que establece la ley. Ha decidido cortar la investigación 4 meses antes de que ésta termine y con argumentos que son totalmente errados, como que los delitos habrían prescrito. Sigue, dijo más, José, ¿no? La fiscal no ha entendido que el planteamiento no era por ese tema, o sea, por el abuso sexual, sino por secuestro, y que las pruebas del secuestro están claramente acreditadas. Hemos presentado dictámenes de peritos, psicólogos especializados que señalan de manera contundente que ha habido una pérdida de la libertad. Sin embargo, la fiscal, decía José Ugaz, señala que no hay ninguna evidencia en la investigación pese a las múltiples declaraciones de los testigos. Por su parte, el defensor de Luis Fernando Figari, Armando León Abalbi, que en paz descanse, dijo: no se ha acercado ningún agraviado por el presunto delito de violación sexual. Lo cual Lengua Balbi, sabía que no era cierto. Estaba diciendo una patraña, conscientemente, porque él estuvo cuando la víctima sexual de Figari se presentó a la audiencia cuando lo citaron. Él estaba ahí. Y dice luego esto. Realmente hay unos abogados que cruzan todas las líneas habidas y por haber. Bueno, eh, en una extensa entrevista ya en las páginas del diario El Comercio del 18 de enero, José Ugaz se explaya sobre el caso y expresa que la investigación no había terminado y desmintió tanto el comunicado de la Fiscalía como las declaraciones de Lengua Balbi, que en paz descanse. Según José Ugaz, lo imprevisible en el archivamiento era que en sus argumentos, la fiscal del caso, o sea, Peralta, ignorara testimonios y evidencias psicológicas que ratificaban los cargos por violación sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita. Una de las víctimas de abuso sexual que llevamos y que aparece en la investigación de Mitad Monjes, Mitad Soldados, contó con pelos y señales cómo fue abusado. Que la fiscal diga que eso ya prescribió es una cosa, subrayó José Ugaz, pero que diga que no existe resulta cuestionable. Porque la fiscal también estaba o estuvo cuando esta persona se presentó. Y habló clarísimamente de los abusos que sufrió. Y ahí estaba la fiscal Peralta y ahí estaba Armando Lengua Balbi, que en paz descanse. Además de los 5 denunciantes, acudieron otros pocos testigos, 2 de ellos como testigos de violación sexual, pero José Ugaz le dijo a la periodista que lo entrevistó, que era Pamela Sandoval, si revisa su resolución, la fiscal María del Pilar Peralta no los menciona ni como prescritos. El actual superior del Sualicio Moroni y otros 2 declarantes también admitieron que hubo violaciones, pero la fiscal solo calla. ¿Qué otras evidencias fueron desestimadas?, preguntó Pamela Sandoval. Los peritajes de los psicoanalistas Jorge Bruce y Dante Wharton, quienes hallaron lesiones en todos los denunciantes, en todos. ¿A qué atribuye la decisión fiscal?, repregunta Sandoval. Respondió José: quiero pensar que la fiscal actuó por sus propias convicciones religiosas. En el extranjero, eso es lo que ha ocurrido. Las autoridades son reticentes a investigar por una posición conservadora y por no querer chocar con la iglesia. Y esta fiscal era hiper religiosa, por no decir cucufata. Sobre la figura del secuestro, José Ugaz señaló: ciertamente no los tenían bajo llave,
pero fueron sometidos a una privación de libre albedrío luego de un proceso de años de alienación, que para la fiscal fue uno de catequesis y apostolado. Porque así fue. Martín Schoich, por ejemplo, que nosotros presentamos una propuesta de testigos y fue una lista larga, y que era para nosotros clave que fuera Martín, jamás fue citado por la fiscalía. Pese a que se le ofrecieron además los nombres con todas sus coordenadas para que lo ubiquen en Alemania y tomarle las declaraciones como testigo. En una entrevista con el portal Altavoz, Martín Schoich, que seguía el caso súper de cerca, confirmó que en su caso, por ejemplo, ingresó al sodalicium a la edad de 15 años, cuando era menor de edad. Y es lo mismo que ocurrió, dicho sea de paso, también ya lo he contado en el caso de mi hermano menor, Jorge, que yo también capté para el sodalicio. Luis Fernando Figari y Germán Doig lo nombraron como Sodalite María, y fue el último Sodalite María, que era una categoría, un eufemismo, Sodalite, para ser Sodalite colegial. Sodalite con uniforme escolar, si no quedó claro. Jorge estaba en cuarto de media, creo, cuando lo hicieron Sodalite María. Tampoco se tomó la declaración de Álvaro Urbina, otro testigo clave, víctima sexual de Jeffrey Daniels, cuyo nombre también fue ofrecido en la lista que presentamos para que testifique. Nunca lo llamaron. Les importó un rábano, un bledo, un pepino. El diario El Comercio contactó entonces a la fiscal Peralta para que explique la razón del archivamiento del caso Sodalicio y esgrimió que sin autorización del fiscal de la Nación, o sea, Pablo Sánchez, no podía dar declaración. La entonces ministra de la Mujer, Ana María Romero Lozada, se pronunció sobre el caso. Es una muy mala noticia. No entiendo cómo alguien puede evaluar el pasado de una persona viéndola hoy. Si es exitosa, en buena hora. Pudo superar la situación en la que se encontró, pero eso no exime de culpa a quien pudo haberle malogrado la vida. ¿No? Sentido común, creo. La ministra de Justicia y Derechos Humanos de entonces, Marisol Perestello, dijo: creo que los denunciados, Figari y compañía, tienen que responder frente a la justicia. Hay una apelación y esperemos que rinda sus frutos. Se agradece, creo que lo agradecimos en su momento, pero yo vuelvo a agradecer la postura firme de estas dos ministras, aprovechando entrevistas que le hacían sobre temas sobre su sector. Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana emitió un comunicado solidarizándose con los denunciantes y exigiendo que las denuncias del fuero civil sean justas. Claro, si me preguntan, si me apuran un poquito, yo también habría dicho lo mismo de la Conferencia Episcopal, ¿no? Bacán que se solidaricen con nosotros en ese momento, pero también pregunto por qué las decisiones del fuero eclesiástico son como son. Una buena mierda, ¿ah? Un engañamuchachos. No me digan que la sanción a Figari es una sanción drástica y rigurosa. Que viva como un jeque de Emirato Árabe es una sanción. ¿Y qué pasó con las víctimas? ¿Y cómo las han revictimizado una y otra vez la institución que supuestamente cambió después de que separaron porque nunca expulsaron a Figari? Chudito, también lo de la conferencia episcopal, ¿no? Bueno, en ese momento ya estaba claro que las únicas tres personas en todo el Perú que juraban y rejuraban que Luis Fernando Figari era inocente eran Luis Fernando Figari, Armando Lengua Balbi, que en paz descanse,
y la fiscal Peralta. Y nadie más, porque hasta el propio superior general de ese momento, de ese minuto, Alessandro Moroni, ya no creía en la inocencia de Figari. Y ahí Pau y yo no pudimos dejar de evocar lo que le dijimos en su momento al fiscal Pablo Sánchez, que no iba a encontrar nada por el lado este, de los abusos sexuales por el tema de la prescripción, ¿no? Que el tema del fundamentalismo sectario era lo que tenía que abordarse, la cultura de abuso y de poder, las violaciones a los derechos humanos, el maltrato físico, el maltrato psicológico, el caso de la servidumbre moderna, entre tantas cosas más, ¿no? Y porque resultó que su fiscal idónea para esta labor, su fiscal competente, como nos las vendió, aparentemente le ganó la cucufatería, la desidia y la incompetencia. Porque en cerca de año y medio que duró el proceso, desde que se anunció en octubre del 2015 hasta ese año 2017, la fiscalía, o sea, Peralta, interrogó solamente a 11 personas. Además de los denunciantes, o sea, 6. Y no valoró nada. Nada. El congresista Alberto de Belaúnde, en ese momento, cuando se archiva el caso Soalicio, lo indigna, lo revela, lo llena de ira esa decisión y anuncia que ante el vergonzoso accionar de la Fiscalía, anunció que plantearía la conformación de una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer las denuncias formuladas en el caso Sodalicio. Cosa que lo logró, pero eso lo cuenta en uno de sus libros, No retiro nada, que son como 30 páginas donde cuenta lo que costó sacar adelante esa comisión investigadora del caso Sodalicio. Sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Pero esa es otra historia. El 22 de enero, la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez defendió en la televisión su resolución y dijo, la parte denunciada ha acreditado ciertas cosas. O sea, Figari y sus amigos. De la parte denunciante, o sea, Escardó, Osterling, los López de Romaña y yo, solamente formulamos palabras. Lo cual era mentira, porque si les enseño y me pongo a revisar, nuestra denuncia está acompañada de pruebas, documentos, testimonios, en fin. También justificó el motivo por el cual desestimó la labor de los peritos Dante Wharton y Jorge Bruce. En su gremio son dos nombres muy reconocidos, muy reputados, muy afamados, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Y a Bruce, por ejemplo, lo acusó de parcializado. Bruce, por cierto, le respondió en su columna del diario La República a la fiscal y dijo, los peritos no tenemos la obligación de ser imparciales. Al contrario, se nos nombra precisamente porque conocemos la materia de la denuncia. Otra cosa de sentido común, ¿no? De hecho, ya he mencionado que hace 15 años declaré en el programa de Cecilia Valenzuela mis fundadas sospechas de que el Sodalicio era una organización de fachada para poder cometer impunemente abusos sexuales.
como lo hacen todas las sectas de ese corte. Y yo recuerdo clarísimo el momento cuando vi ese programa especial de Cecilia Valenzuela y Bruce efectivamente se manda con esto. Yo dije, wow, qué fuerte lo que está diciendo. Y aluciné que inmediatamente, conociendo al personal, iba a llegar una carta notarial para que se rectifique y si no se rectificaba, lo querían por difamación. Y créanme que ese es el único caso en el que yo conozco hasta ese momento, ¿no? Que lanzan mediáticamente una denuncia de ese calibre y el Sodalicio no responde, no opina, no dice nada. Eso fue bien raro también, bien raro. Pero bueno, el 24 de enero el diario La República tomó posición a través de un editorial titulado Injusticia, Injusticia Terrenal, que a mí me emocionó mucho cuando lo leí. Empezaba diciendo, es un resultado que hiere. La ruta para llegar hasta allí fue difícil. Requirió desempolvar viejas heridas y tener el coraje de seguir. Pasados unos meses, sin embargo, la fiscal Peralta ha decidido desestimar los testimonios, el trabajo de peritaje y todo el doloroso camino recorrido por las víctimas bajo el insólito argumento de que faltan pruebas y solo le trajeron palabras, como si los varios testimonios presentados por estos graves hechos no tuvieran el suficiente valor para ser considerados. La indignación es mayor cuando la fiscal sostiene que las pericias demuestran que todos ellos llevaron vidas personales y profesionales exitosas. Una observación que adolece de una ligereza suprema para cualquier psicólogo, pues cualquier simple observador puede constatar que las personas tienen capacidad de superar los traumas, pero no por eso estos dejan de existir y actuar en el presente. Es una verdad de perogrullo, la que dice la República. Pero para la fiscal, hasta el día de hoy era como un conocimiento inasequible, ¿no? Inacible. Se espera, terminaba el editorial, que la justicia dé un giro para que la impunidad, una vez más, no se instale en nuestro país, para que se entienda que las organizaciones del tipo que sean no pueden instalar sistemas que aplasten a las personas y abusen de ellas. No hay derecho a crear estructuras que sometan a las personas, que las hagan perder decisión y dignidad. Es muy difícil pensar que nada de lo relatado por las víctimas ocurrió. Y es muy triste pensar que la justicia ignore toda esta historia como si fuera solo un cuento. Eso fue lo que pasó. Ignoraron nuestros testimonios, que creo que no eran moco de pavo, ¿eh? Creo que no eran testimonios menores. Pero eso fue lo que pasó. El 23 de enero del 2017, para que vean todo lo que pasó en ese enero del 2017, pasaron demasiadas cosas. Nuestros letrados, nuestros abogados pro bono, Luis Vargas Valdivia y Héctor Gadea Benavides, presentaron un recurso de queja ante la 26ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, que la oficina de Pilar, María del Pilar Peralta, con el propósito de anular la disposición de la fiscal que estaba alineadísima con los argumentos de los abogados de los odálites, además de solicitar una ampliación de la investigación. No solamente era apelar a que se desarchive el caso, sino, oye, no solamente tienes que desarchivar, sino ampliar la investigación, porque no has investigado ni mierda. Y ahí, este recurso de queja era por vulnerar el derecho al debido proceso, por citar solo a 9 de los 25 testigos ofrecidos, rechazando a 16 restantes con el pretexto de que eran repetitivos.
¿Cómo sabía la fiscal que eran repetitivos? ¿Ah? Era telépata, ya sabía lo que iban a decir. Por sesgo, prejuicio y subjetividad en la investigación, por descalificar a los peritos de parte siendo especialistas en la materia de sectas religiosas, por no valorar el informe de la Comisión de Ética, por programar la declaración de un testigo clave en fechas de huelga en el Ministerio Público, porque hasta ese extremo llegaron. Y era una burla. Por rechazar la imputación del delito de asociación ilícita con el argumento de que el Sualición es una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio reconocida formalmente por la Iglesia, por negar la existencia de víctimas cuando el mismo Sodalicium las había reconocido, entre otras razones, porque ya me cansa, pero es una lista más larga. Es una lista de lavandería, literalmente. Entre tanto, el programa Cuarto Poder elaboró un reportaje sobre la fiscal y el caso. Esto se propaló el 22 de enero del 2017. Y ahí aparecía nuestro abogado Josugas, que en el programa dominical dijo, lo grave de esta resolución no es que declare que prescribieron los delitos sexuales, sino que pretenda que no existieron, que no los mencione, que trate de exonerar a Figari. La fiscal, en su defensa, dijo, en nuestro ordenamiento legal no existe la figura del secuestro mental, no existe lavado de cerebro. ¿No existe el lavado de cerebro? Sí existe el lavado de cerebro. Sí existe el formateo mental. Sí existe el secuestro mental. Y sí existe la posibilidad de que entre en la figura de secuestro, porque ahí estaban los peritajes y precedentes e informes y amicus curiae y etc, y etc, y etc, de abogados extranjeros, españoles, que aportaban en ese sentido, con opiniones, documentación, casuística. No saben lo que es ese expediente nuestro. Bueno, también aparecieron las declaraciones de Armando Lengua Balbi, en paz descanse, quien dijo, todo esto es una novela. Y el reportero de Cuarto Poder, quien entrevistó a la fiscal en su despacho y constató, como constatamos todos los que nos pasamos por ese despacho, que era impresionante por la cantidad de íconos o iconos religiosos, artilugios, estampitas, crucifijos, rosarios que habían ahí, cuadros, efigies, era casi un santuario esa oficina. La imagen se centra en una virgen de color plata que estaba incrustada en una maceta de cerámica que había ahí. Y luego se enfocó en uno de los cajones que abrió la propia fiscal para que vea, ¿no? Que además le gustaba exhibir su religiosidad. Y cuando abre el cajón había más rosarios, más estampitas, más crucifijos. Y de súbito, el reportero le sonsaca a la fiscal un secreto. Ella tenía una oración personal inventada por ella que recitaba o que solía conjurar cada vez que ya estaba a puertas de emitir un dictamen, ¿no? Y la saca diciendo, con los ojos cerrados, ¿no? Pone en mi boca y en mi mente las cosas correctas, Señor. Así sea, así sea, así es. Por Dios, esta mujer podía haberse vestido de dominica
y ser parte de la Santa Inquisición de Torquemada. También le hizo notar el periodista de América que teniendo una hermana religiosa de la Orden de las Combonianas, quien con la que quedó encontrarse en Roma cuando encontró el pretexto perfecto para irse a Roma con el caso Figari, porque a Figari lo ha podido citar de grado fuerza y extraditarlo. Si ya quedó claro hasta la fecha que su tratamiento lo podía hacer acá y no pasa nada. ¿O acaso se murió Figari ya de cáncer? Viene anunciando desde el año 2010. Lo pudo haber traído sin problemas, pero no. Qué bacán encontrar un caso que te lleve hasta Roma y te encuentras de paso con tu hermana religiosa y hacen un tour religioso por el Vaticano. Y me pregunto quiénes más las habrán acompañado y de repente ayudado con algunas gestiones para tomarse por ahí una fotito de miércoles en la Plaza San Pedro. Bueno, le preguntó el periodista, ¿no debió haberse inhibido en este caso? Porque era conflictazo de interés, pues usted es súper religiosa, súper pro Iglesia Católica, hermana religiosa, o sea, claramente usted debía tener un prejuicio sobre este caso, ¿no? Y la respuesta de la fiscal fue, más de medio Perú es católico. Por mi fe y porque juré ante Dios defender la ley, le diría a los que me critican por ser católica, yo mi fe la sigo y por mi fe soy justa. ¡Qué miedo! Esa es la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, que se hizo célebre por cerrar el caso Sodalicio. Hasta la próxima semana, si Dios lo quiere. ¡Chao!